Buenos días para todos. Mi nombre es Eleazar Guerrero, docente de matemática y física. En el día de hoy vamos a descomponer vectores por componentes rectangulares. El objetivo de la clase de hoy es aprender a descomponer cualquier vector en sus componentes rectangulares. Para eso vamos a tener un plano cartesiano. En este plano cartesiano hemos dibujado el vector A. Ese vector A lo vamos a descomponer en sus dos componentes rectangulares. La componente rectangular AY, que sería esta, y la componente rectangular AX, que sería esta. Esas componentes rectangulares se consiguen de la siguiente manera. Trazamos una perpendicular desde aquí, desde el extremo del vector hasta el eje X. Y trazamos otra perpendicular desde el extremo del vector hasta el eje Y. Encontramos las dos componentes rectangulares. Tenemos la componente AY y la componente rectangular AX. Esta componente la podemos ubicar aquí. O sea que yo puedo trasladar a esta componente porque son vectores libres y esos vectores libres se pueden trasladar. Entonces aquí trasladamos esta componente que es AY o A sub Y y tenemos esta componente A sub X. Las componentes rectangulares me están formando un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados aquí. Este cateto que tenemos aquí, con este cateto me va a dar, estos dos catetos elevados al cuadrado me va a dar lo que es la hipotenusa al cuadrado, o sea, el teorema de Pitágoras. Para nosotros saber las componentes rectangulares de un vector, tenemos que irnos a lo que es el seno y el coseno de una relación trigonométrica. Como este es un triángulo rectángulo, este cateto de este triángulo rectángulo, este cateto se llama cateto opuesto. Se llama cateto opuesto. Y este cateto que tenemos acá se llama cateto adyacente. Entonces tenemos el cateto opuesto, tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. El cateto adyacente y el cateto opuesto, al igual que la hipotenusa, me van a dar las relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son las relaciones trigonométricas que nos va a dar? La relación trigonométrica seno y la relación trigonométrica que es coseno. Esas son las dos que vamos a utilizar. Entonces tenemos que irnos a la definición de seno. Seno de un ángulo, en este caso seno del ángulo θ, una letra griega, θ, es igual al cateto opuesto, que es AY, sobre la hipotenusa, que es A. Son vectores. De aquí hacemos un despeje para buscar a Y. Aquí vemos que A está dividiendo, va a pasar a multiplicar al seno. Y me queda que A por el seno del ángulo me va a dar la componente AY del vector. Entonces me queda que AY es igual a A por el seno del ángulo. Vamos ahora con la otra componente. Esta componente es el cateto adyacente. El cateto adyacente para la relación trigonométrica que trabaja con ese cateto es el coseno. Entonces, cos de ese ángulo es igual al cateto adyacente AX sobre la hipotenusa
A. Hacemos el mismo despeje. Está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y me queda que A por coseno del ángulo que forma el vector es igual a AX. Volteamos la ecuación y me queda que AX es igual a A por coseno del ángulo. Y tenemos las componentes rectangulares de ese vector. Esas son las componentes rectangulares de ese vector. A sub y, a por el seno del ángulo, y a sub x, a por el coseno del ángulo. En este cuadrante, el seno y el coseno es positivo. O sea que estas componentes que están aquí van a ser positivas. Si tenemos un vector en el eje, si tenemos un vector en el segundo cuadrante, vamos a llamar ese vector B, el vector B, aquí tenemos un ángulo, vamos a llamarlo alfa, va a tener también dos componentes rectangulares. Hacemos lo mismo, trazamos la perpendicular que va desde el vector, desde el extremo del vector al eje, y trazamos la perpendicular que va desde el extremo del vector al eje X. Esta componente que tenemos aquí, que es B de X, la trasladamos al eje X, que sería esto. Ese sería B sub X. Y esta componente que tenemos aquí, la podemos trasladar al eje Y, y tenemos la componente B sub Y. Aquí tenemos a AY, que es esta, y también tenemos a BY, que sería esta. Y hacemos lo mismo como hicimos con el vector A. Vamos a buscarle las componentes rectangulares a ese vector B. Entonces tenemos, como el ángulo es alfa, seno de alfa es igual a AY sobre, sería a BY sobre B. Despejamos aquí, despejamos a BY, quedaría que B pasaría a multiplicar por el seno de alfa es igual a BY. Volteamos la ecuación y me queda que B sub Y es igual a B por seno de alfa. Esa sería la primera componente de ese vector. Para buscar la segunda componente, o sea, Bx, trabajamos con coseno. Coseno de alfa, que sería igual. Coseno de alfa sería a Bx entre B. Como la B está multiplicando, va a pasar a... está dividiendo, pasa a multiplicar. Y me queda que B multiplicada por coseno de alfa es igual a Bx. Volteamos la ecuación, quedaría que Bx es igual a B por coseno de alfa. Y tenemos las componentes rectangulares de los dos vectores. Esa componente rectangular, miren hacia dónde está orientada. Hacia el eje X negativo, por lo tanto esa es negativa. Vamos a hacer un ejemplo de la suma de dos vectores por componentes rectangulares. Aquí tenemos dos vectores. El vector A, que mide 2U, ángulo de 45 grados con el eje de las X. El vector B, que mide 5 unidades y tiene un ángulo de 60 grados con el eje de las X. Vamos a buscar las componentes rectangulares. Esta componente rectangular que vamos a colocar aquí trazando las perpendiculares, y tenemos las otras perpendiculares,
tenemos la primera componente, que sería a sub y, y tenemos la componente en x, que sería a sub x. Tenemos la otra componente, b sub y tenemos la otra componente, b sub x. Son vectores, por eso llevan la flecha en la parte de arriba. Vamos a ver la componente ax, la componente ay, la componente x, la componente by. Esas son las componentes que vamos a buscar. Ax sería igual a A por el coseno de 45 grados. A por el coseno de 45 grados. El valor de A sería 2 unidades por 45 grados, el coseno es 0,70. Y eso me da 1,4 unidades. A sub y sería A por seno de 45 grados. Las y trabajan con seno y las x con coseno. Seno de 45 grados. A vale 2 unidades multiplicada por el seno de 45, que también es 0,70. Eso me da 1,4 unidades. Estas dos, como están en el primer cuadrante, son positivas esas componentes. By o b sub y, b sub x. Tenemos b sub x. ¿Por qué bx es negativo? Bx es negativo porque está mirando hacia el eje x negativo. Por lo tanto, aquí el signo menos. Entonces, b vale 5 unidades por el coseno de 60, que sería 0,50, y eso me daría menos 2,5. B de y sería b por el seno de 60. B vale 5 unidades por el seno de 60, que sería 0,86. Esa multiplicación me va a dar 4,3 unidades. Ya tenemos las 4 componentes. Ahora vamos a buscar la resultante de las componentes en el eje X y las componentes en el eje Y. Las componentes en el eje de las X sería Rx. Las componentes en el eje de la X serían Rx, que sería AX más BX. AX 1,4 unidades más BX, que es negativo, menos 2,5 unidades. Y eso me va a dar 1,1 negativo. 1,1 negativo unidades. RY sería AY más BY. AY 1,4 unidades más BY 4,3 unidades, y eso me va a dar 5,7 unidades. Ahí tenemos las componentes del eje X y la componente del eje Y. Para buscar el vector resultante, R elevado al cuadrado, elevamos estas dos cantidades elevadas al cuadrado, sería 1,1 al cuadrado más 5,7 elevada al cuadrado. La resultante de ese
de esos dos vectores sería las componentes rectangulares elevadas al cuadrado, la suma de las componentes rectangulares elevadas al cuadrado. Entonces, 1,1 negativo sería 1,1 negativo al cuadrado, me va a dar positivo, y 5,7 elevado al cuadrado va a dar positivo, todo va a dar positivo. Esa suma sería 33,7 unidades cuadradas. Sacamos raíz cuadrada. Sacamos raíz cuadrada de 33,7 unidades. Le sacamos raíz cuadrada a 33,7 y sacamos raíz cuadrada. Me queda que R, se cancelan los 2 con los 2. Raíz cuadrada de 33,7, que serían 5,8 unidades. Ese es el vector resultante.